Hola amigos de Radio América Barcelona, bienvenidos al programa Un viatge per Amèrica, Història, Literatura i Art. Soy el doctor David Tella, presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña, y hoy os presentamos a la doctora Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, quien presentará una charla titulada Mujeres en la Historia de Chile. Asimismo, si nos queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com, deletreo asoamecat@gmail.com. Comencem. Bien, hoy estamos con Gabriela Huidobro. Ella es licenciada en Humanidades y profesora de enseñanza media, mención en Historia por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella recibió el premio Miguel Curchagato Cornal, otorgado por la Academia Chilena de Historia en 2012. Es profesora titular de la Universidad Andrés Bello y decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la misma casa de estudios. Investigadora Fondecit y ha desarrollado investigaciones en torno a los estudios de la recepción clásica, la historia de la educación en Chile y la historia de las mujeres. Bien, buenas tardes, María Gabriela. Bienvenida al programa. ¿Desde dónde nos hablas? Muy buenas tardes, David. Muchas gracias por la invitación. Y yo me encuentro en la Universidad Andrés Bello, en la sede Casona de las Condes en Santiago, Chile. Ajá. Perfecto, gracias por acompañarnos. No sé si la audiencia lo sabe, pero el título de la charla corresponde a un libro suyo. Antes de empezar, cuéntenos un poco la perspectiva sobre el estado de la historia de las mujeres antes de que su publicación viera la luz. Sí, bueno, este es un libro, Mujeres en la Historia de Chile, que publicamos con la editorial Taurus de Penguin Random House a mediados del año pasado, de 2024, y afortunadamente va ahora en su segunda reimpresión o tercera edición, y eso ya me tiene muy feliz por la recepción, la positiva recepción que ha tenido. Quizás pensando en el contexto de la historiografía de las mujeres en Chile, yo diría que también en Iberoamérica, el libro tal vez no propone muchos nuevos datos, pero sí lo que intenté hacer con él fue refrescar la mirada respecto de lo que la historiografía de las mujeres ha venido desarrollando en las últimas décadas para volcarlo a un público lector general. No necesariamente solamente para historiadores, para el mundo especializado en la historia o en la historiografía de las mujeres, sino que para quienes pudieran interesarse y tuviesen una curiosidad respecto de nuestro pasado desde una perspectiva femenina. Yo creo, atendiendo a tu pregunta, que en las últimas décadas la historiografía desde una perspectiva de género y orientada a revisitar, remirar los retratos de las mujeres célebres del pasado, así como a descubrir otros personajes también y su aporte, ha avanzado de una manera muy significativa, pero muchas veces se mantiene al nivel del mundo académico. Son quienes nos dedicamos a esto en el mundo de la universidad, en el mundo de la disciplina historiográfica, quienes podemos reconocer nuevos nombres o nuevas miradas acerca de la participación femenina en la historia, pero uno ve que al menos en Chile, en términos generales, nuestra sociedad sigue pensando en una memoria del pasado muy sobrecargada de nombres masculinos y de protagonismos masculinos y tiende a pensarse que las mujeres, al menos hasta fines del siglo XIX, estuvieron relegadas a ciertos roles pasivos y más invisibles desde los rincones de su casa, sin participar de forma activa y significativa en los principales procesos de la historia. Y lo que el libro trata de hacer frente a eso, y ese es el paradigma que yo pretendo combatir en el fondo, es que eh, eso nunca ha sido así y que todos los procesos de la historia, en todos los tiempos y en todas las sociedades, han tenido una participación significativa de las mujeres y la historia, por lo tanto, se entiende mejor y de una manera más compleja, pero al mismo tiempo más significativa si consideramos la acción de esas mujeres del pasado. Ujú. Entonces, ¿podríamos decir que esta tendencia que más o menos nos has presentado es una tendencia generalizada o es más propia para Chile?
Yo creo tendría que hacer el ejercicio también en otros países. Me afirmo en una investigación que realicé de manera paralela en los últimos 2 años con una colega, Gabriela Vázquez, que analizó tanto material escolar como conocimiento histórico de escolares de secundaria acerca de la historia y sobre todo con foco en la historia de las mujeres. Y lo que vemos es una disparidad relevante en términos del reconocimiento que tienen y el bagaje cultural que existe acerca de la participación femenina y masculina en la historia. Para realizar la investigación, además, nos nutrimos de bibliografía, historiografía, investigaciones de otros países, sobre todo iberoamericanos, y vimos que esa disparidad entre nombres masculinos y femeninos y el lugar que se le confiere a personajes varones y personajes mujeres en los relatos que nutren la enseñanza de la historia es muy similar a lo que ocurre aquí en Chile. Está la memoria muy concentrada todavía desde perspectivas tradicionales en los procesos políticos, militares, diplomáticos, que tienden al protagonismo masculino y por lo tanto no se ha redefinido la forma en que relatamos y conservamos nuestra historia para abrirnos también a la consideración y valoración de la participación femenina. Creo que no es algo que se da solamente en Chile, sino que por lo que veo también se replica en otros países. Ujú. Y una vez nos ponemos a analizar con un poco más de detalle su libro, vemos que gira mucho en torno a nombres propios. Sí, fue una estrategia quizás. El libro comprende, lo que trata de hacer primero es no contar la historia de las mujeres en sí mismas y como que ellas corrieran por un carril paralelo y diferente al del resto de la historia, esa protagonizada por hombres, sino que la propuesta es abordar, en este caso, la historia de Chile, pero desde la participación y los protagonismos femeninos y cubre desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, incluso llegando a la mitad del siglo XX. Y la estrategia para poder hacerlo fue partir de aquellos nombres que la memoria popular suele reconocer. Nombres como Inés Suárez para la conquista de Chile, la primera española, llega a Chile junto con Pedro de Valdivia, o para el caso de la independencia de Chile, Javiera Carrera, que es una de las figuras quizás más reconocibles por nuestra sociedad, hasta llegar a principios del siglo XX con mujeres relevantes y muy conocidas como Gabriela Mistral. Pero el ejercicio a través de estos nombres particulares, de estos nombres individuales, fue invitar a reflexionar primero respecto de aquello que creemos saber sobre ellas y que está plagado muchas veces de etiquetas, de ciertos estereotipos, que muchas veces lindan con la caricatura, y a partir de eso preguntarnos también si son ellas o fueron excepciones o realmente vienen a representar a un conjunto de mujeres que han pasado en el anonimato en la memoria histórica, pero que tuvieron roles similares a ellas. Inés Suárez no fue la única española que participó del proceso de la conquista de Chile, fue la primera, pero hubo muchas otras, Beatriz de Salazar, Mencía de los Níos, Catalina de Toledo, Inés de Córdoba, eso es por mencionar algunas, y hay que considerar también que entre los pueblos originarios y sobre todo el pueblo mapuche, araucano, célebremente conocido por la araucana de Alonso de Ercilla, también había mujeres y no mujeres que miraron desde un escenario de la pasividad aquello que estaba aconteciendo en la defensa de su tierra, sino que también tomaron las armas y muchas veces quisieron defender su libertad, como la lonco janequeo. Entonces, el ejercicio de utilizar estos nombres propios fue una estrategia para poder luego avanzar y descubrir otras como ellas, esas que pueblan nuestra memoria colectiva, pero que no son extraordinarias, porque nuevamente la hipótesis que guía el libro es que las mujeres siempre han estado ahí en colectivo y lo que nos ha ocurrido es que no hemos sabido reconocerlas. Ha habido una historia sin mujeres, pero no existen mujeres sin historia. Ujú. Ahora mientras estabas explicando esto, sí que me has hecho acordarme un poco de la leyenda de las murallas de Ávila, ¿no? Que nos explica que hubo un intento de invasión musulmana en un pueblo cercano a Ávila y entonces todos los hombres fueron a repeler la conquista. Pero el ataque real fue en Ávila, que estuvo, y las murallas de Ávila estuvieron defendidas pues por las mujeres que entonces estaban en la ciudad de Ávila, ¿no?
Bueno, no nos desviamos mucho, ¿no? Pero hay Oye, un caso muy similar para complementarlo, que es el de la defensa de la Imperial. Ocurrió algo parecido, un fuerte en el sur de Chile y luego de que el gobernador eh, hubiera sido asesinado, hubiera muerto en la guerra, en 1598 este fuerte quedó prácticamente solo y los hombres salieron justamente a tratar de repeler los ataques de los purenes, el pueblo, pueblo subgrupo del pueblo mapuche. Y claro, a quienes les tocó defender finalmente el fuerte fue a unas mujeres, Inés de Córdoba y Aguilera e Inés de Olmos, su hija también, que tuvieron que cumplir el rol que se consideraba de varones por entonces, pero que nos demuestra finalmente que las mujeres han estado involucradas siempre, pero normalmente no se han llevado el protagonismo y el recuerdo. ah, así es. Vayamos un poco más al trabajo que has hecho como historiadora, ¿no? A nivel de fuentes documentales, ¿has tenido grandes problemas o...? Mira, no fue un trabajo fácil, pero tengo que reconocer que dentro de todo uno no parte de cero, nunca como historiador, como historiadora, no partes buscando desde las primeras fuentes y como que no se hubiera escrito nada. Entonces yo agradezco y reconozco dentro de la escritura y publicación del libro que haya habido tantos otros historiadores y sobre todo investigadoras que se hayan dedicado a estas temáticas antes porque facilitan el poder seguir pistas para encontrar esas fuentes donde están contenidos los nombres y las historias de estas mujeres. Por supuesto, siempre es más difícil mientras uno más se retrotrae en el tiempo. Para el siglo XVI, XVII, XVIII, el periodo que en Chile fue aquel de la conquista y de la colonia española, fue difícil porque junto con que haya pocas fuentes, aquellas que tenemos son fuentes escritas siempre desde el ojo y la letra masculina. Y eso implica, por supuesto, un cierto sesgo de género, un juicio crítico respecto de las mujeres que nace de la comparación con los roles que ellas idealmente deberían cumplir. Entonces, o bien encontramos heroínas de guerra que se juzgan como grandes heroínas porque actuaron como varones, con la valentía del varón, dicen ellos, o mujeres que alcanzaron tal grado de poder muchas veces que se las cuestionó, justamente por haber salido de los rangos que correspondían a los femeninos. Tenemos una mujer en particular en Chile, Catalina de los Ríos y Lisperger, la famosa Quintrala, que un poco se le acerca a la figura de Cleopatra, si uno quisiera decir en la historia de Europa, como esta mujer que alcanza mucho poder y que se la juzga como casi una bruja, una prostituta, una mujer que ocupa estos lugares que no le corresponde y que cae en los vicios propios de una mujer que se mete más allá de los ámbitos que le competen. Pero a medida que va pasando el tiempo, por supuesto ya siglo XIX y siglo XX, uno se va encontrando con más fuentes, no solamente escritas por varones, sino que también las propias voces de las mujeres, y yo creo que eso ha sido muy enriquecedor porque te permite conectar con ellas y poder empatizar con ellas, comprender los desafíos y los obstáculos con los que tuvieron que lidiar, tratar de interpretarlos también en su tiempo, en las lógicas de su tiempo, pero finalmente sentirte comprometida también a ayudarlas a sacar la voz para nuestro presente y que esa voz también no se quede recluida en el pasado, sino que suene hoy en día también para muchas veces interpelarnos y pensarnos en función de la trayectoria y el pasado que nos antecede. Ujú. Bien, aproveché también el espacio de la radio para hacer un poco de publicidad de su libro, ¿no? Yo debería leerme este libro porque... Porque es un libro que cuenta la historia de Chile desde una perspectiva diferente a la tradicional, justamente porque ha estado protagonizada por mujeres, e intenta mostrar la historia de esas mujeres interrelacionada. La idea de este libro no es ofrecer un catálogo de grandes mujeres de la historia, descritas cada una en función de su biografía, sino ver cómo cada una ha ido construyendo una historia y aportando a esta historia de Chile desde su lugar, pero en la interacción también con aquellas que la antecedieron o aquellas que fueron contemporáneas a su figura. Es muy bonito ir descubriendo a través del libro, a mí me pasó con la escritura y espero que eso ocurra también con la lectura, que
estas mujeres no estuvieron solas, se sintieron siempre acompañadas como en una especie de constelación o como en un tejido, y que finalmente entonces nosotros somos resultado en parte, y las mujeres en Chile y creo también en Iberoamérica, somos resultados de todas esas conexiones que ellas fueron entretejiendo. Creo que incluso un lector de otro país, no necesariamente Chile, puede ir encontrando similitudes con sus historias locales. Me ha ocurrido ya con algunas historiadoras con las que hemos conversado y hemos visto que hay fenómenos que son paralelos, y eso no parece ser casual, porque finalmente estas mismas mujeres estaban conectadas en un entorno global que les permitió ir avanzando en un desarrollo de su personalidad, de su identidad, e ir consiguiendo, por lo tanto, metas comunes. Ujú. Si yo quisiera comprarme el libro, entiendo que por internet lo podría hacer sin demasiados problemas, ¿no? Así es, a través de la misma editorial de Penguin Random House, está además en formato digital y en algunas plataformas de las más comunes en Internet para llegar al libro, no hay problema, se puede acceder, y desde hace muy poco tenemos esta tercera edición, así que está disponible en general. Muchas felicidades también por haber llegado ya a la tercera edición, ¿no? Muchas Eh, gracias. Bien, a continuación abriremos el espacio de intervenciones del público. Si alguien le quiere formular alguna pregunta, que la escriba en los comentarios del Facebook y yo se la transmitiré, ¿no? Entre tanto, ¿por qué no nos cuenta en qué trabaja en la actualidad? Actualmente trabajo como decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Humanidades de la Universidad Andrés Bello. Eso es prácticamente una labor que lleva más de gestión académica en sí misma que de docencia y de investigación, pero la complemento justamente con, bueno, algunas guías de tesis de posgrado en estas mismas líneas, y con la investigación. Ya para mí sigue siendo mi pasión el escribir, el investigar. He tratado de juntar mis temas. Uno es la recepción clásica y otra es la historia de las mujeres, y creo que finalmente la historia de las mujeres se nutre mucho de entender esos imaginarios que nacieron en las antiguas Grecia y Roma. Así que he podido de alguna manera engarzarlas para tratar de seguir aportando en esa línea. Y siempre está el desafío de poder seguir escribiendo, ojalá avanzar en un nuevo libro, en nuevos artículos, y poder contribuir también entonces desde el rol de la historia y no solamente de la gestión académica a, espero, la divulgación del conocimiento. Creo que uno de los desafíos que tenemos desde la historia, el tratar de salir y buscar un público lector que no sea solamente el que es más cercano a nosotros en el mundo universitario, sino que tratar de despertar la curiosidad por la historia en un público más general. Ujú. No sé si durante tu investigación o mientras estabas ya elaborando el libro has tenido algún gran reto, no sé, a nivel de fuentes documentales o algún otro problema que quieras compartir. Sí, algunos que pueden resultar anecdóticos, pero que me parece que son muy significativos. Eh, bueno, desde algunos problemas que tuve para contrastar datos, porque me fui encontrando que había muchos datos que, por ejemplo, en Internet se dan por hecho, pero que nadie se ha dado el trabajo de ir a la fuente para poder comprobar si son ciertos o no. Entonces me encontré con disonancias en algunas fechas, en algunos hitos en particular, la primera mujer que haya hecho tal cosa, y luego uno iba a la fuente, al archivo, y se daba cuenta de que no había fundamento histórico para afirmar aquello que se empieza a repetir en Internet y que se empieza a asumir como verdad histórica. Y por otra parte me encontré también, y aquí iba con que hay algunas cosas que pueden ser muy significativas, con la dificultad de dar con los, no, con los apellidos maternos, no solo de las mujeres del libro, del pasado, sino también con las autoras y autores también de la actualidad, aquellos que compusieron mi bibliografía. Eh, y caí en la cuenta de que nosotros mismos somos muy dados a presentarnos solamente con nuestro apellido paterno, y no vincularnos con esa historia materna también que forma parte de nuestra identidad. Hay parte de la bibliografía que solamente tiene autores con su apellido paterno porque no logré dar con el apellido materno, y eso me parece, puede ser anecdótico, pero también significativo de cómo hemos venido construyendo nuestros nombres y presentándonos a la sociedad. Ujú.
Y la paleografía de los siglos XVI-XVII, que ya de por sí es un problema, ¿no? Ah, pero por supuesto, sí. Es que esos son las problemáticas que uno da por hecho, junto con la ausencia muchas veces de fuentes que aparecen en el catálogo de algunas bibliotecas y luego vas y ha desaparecido la fuente, entonces hasta ahí llegas. Pero claro, como dificultades materiales, esas siempre existen y es difícil, creo, para todos los que nos dedicamos a la historia lidiar con ello porque te invita a trabajar desde la imaginación. Aquello que no logras descifrar en una fuente del siglo XVI o aquello que falta porque la página se humedeció, porque se rompió, etcétera, te invita a tratar de imaginar lo que falta, disculpándote con el lector por jugar un poco a veces con la ficción y la verosimilitud. Ujú. Bien, ya para terminar, no sé si te gustaría recomendar un libro al público. Bueno, últimamente he estado leyendo libros que, dada quizás mi afición a a la recepción clásica, que invitan a revisitar los relatos tradicionales, sobre todo mitológicos del mundo griego antiguo. Penélope y las 12 criadas, por ejemplo, de Margaret Atwood, lo leí hace muy poco y me sorprendió porque es en el fondo tratar de ponernos en la historia de la Odisea, pero desde la espera de Penélope, justamente, y de este personaje que es tan conocido en su nombre, pero tan poco profundizado respecto de su propia experiencia. Y así hay algunos otros libros como Helena de Esparta también, o La jarra de Pandora, estoy leyendo actualmente, que justamente vienen sobre todo desde, creo, la crítica literaria británica, pero que nos invita a pensar en estos marcos tradicionales del relato histórico que han estado protagonizados por hombres, que nos hacen creer que sabemos también acerca de las mujeres que acompañan estos relatos, pero que finalmente nos muestran una imagen muy parcial y muy superficial de las mujeres. Lo que ha hecho Pat Barker también con las troyanas o toda esta historia de la guerra de Troya, pero protagonizada por las esclavas, por ejemplo, por Briseida, es muy interesante porque invita a mirar la historia desde otros focos y desde otros zapatos. Ujú. Bien, muchas gracias por supuesto por su charla, ¿no? En esta charla, la doctora Gabriela Huidobro nos ha presentado un estado general de la historia de las mujeres en Chile, centrado en perspectivas tradicionales políticas y militares desde un punto de vista masculino, ¿no? Y es aquí un poco donde hace injerencia su publicación, ¿no? Más adelante ha comentado también algunos aspectos específicos de su libro, como su manera de presentarlo a través de nombres propios, preguntándose si fueron casos excepcionales o más bien ejemplos que reflejan tendencias generales, ¿no? Además de otros temas también relacionados con su publicación, ¿no? Antes de terminar, como siempre, quiero agradecer a los oyentes que nos habéis visto por Facebook, a los que nos habéis escuchado por Radio América Barcelona, también el trabajo, como siempre, de todo el equipo de Radio América Barcelona, a Germán, Cristina y todo el equipo que les acompaña, ¿no? A su vez, quiero agradecer también la participación de los miembros de la asociación, en especial a Diana. Y hoy sí que queremos mandar un abrazo a Jorge Orellana, que ha facilitado también un poco la charla de hoy, ¿no? Bien, Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias a usted y también me sumo sobre todo al saludo para Jorge, mis cariños y el agradecimiento por haber generado esta red. Yo quedo a disposición y por supuesto, bueno, me pueden encontrar a través de la misma universidad, pero quien quiera generar lazos para seguir avanzando en estas líneas de investigación, cuente con mi apoyo y también con toda mi disposición. Muchas gracias por el espacio para poder compartir parte del trabajo que uno realiza. No, al contrario, muchas gracias a ti, ¿no? Si os ha gustado la charla de Gabriela, ya sabéis que siempre nos ayudáis mucho con un pequeño me gusta en nuestro Facebook de la Asociació Americanistas de Cataluña, ¿no? Hola, amigos de Radio América Barcelona. De nuevo, doctor David Teia, presidente de la Asociació Americanistas de Cataluña. Hasta aquí el programa Un viatge per Amèrica, Historia, Literatura y Art. Hoy, la doctora Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, ha presentado una charla titulada Mujeres en la Historia de Chile. Recordad que si queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com. Deletreo ASOAME
cat@gmail.com. Fins aviat!